Estas son 5 personas que fueron perseguidas por la humanidad injustamente. La vida de esta persona fue bastante caótica. En buena parte de ella fue respetado y admirado, pero en la otra pasó de todo eso a ser prácticamente un enemigo declarado de su propia ciudad natal. En el siglo V a.C., en Atenas nació uno de los filósofos fundamentales más importantes de la historia. Llevaría por nombre Sócrates. Este gran pensador desde joven destacó por su agudeza y su habilidad por la oratoria, haciendo que los que lo escuchaban no quedaran indiferentes ante su don de palabra y sus claros pensamientos. Su mayor aporte quizá fue su método llamado mayéutica, técnica mediante la cual el maestro inducía al alumno al entendimiento a través de ingeniosos y profundos cuestionamientos. Paradójicamente, toda esta evolución de pensamiento sellaría su propia muerte. En el año 399, cuando Sócrates se negó a reconocer a los dioses atenienses, se le denunció doblemente. Por un lado de corromper a la juventud y por otro de no reconocer a los dioses de la ciudad. En el juicio se le condenó a muerte por varios votos, y justamente de aquí viene el detalle que define perfectamente quién fue Sócrates. Aún pudiendo marcharse de manera voluntaria al destierro e incluso escapar, fiel a sus principios y a las leyes de su ciudad, bebió el veneno de cicuta y murió por defender la verdad y la justicia. Si pensabas que en este top solo aparecerían figuras de tiempos antiguos, déjame darte la temprana sorpresa. Dian Fossey fue una zoóloga que nació en San Francisco, Estados Unidos, el 16 de enero de 1932. Conocida por ser una de las primeras primatólogas del mundo, es decir, investigadora y experta en primates. Su férrea pasión la llevó a emprender uno de sus objetivos más difíciles y comprometedores de su vida: dedicarla en cuerpo y alma a la conservación de los gorilas de montaña de los países de Ruanda y el Congo. En los años 80, la población de estos animales se encontraba en números bastante críticos, por lo que la especie rozó la extinción por culpa de los cazadores furtivos. Gracias a Fossey, que combatió duramente estas desalmadas actividades, la población de estos primates comenzó a recuperarse y los ecosistemas de esas montañas volvió a regularse. Pero así como sus esfuerzos dieron resultados muy favorables, también alimentó el número de sus enemigos, principalmente de cazadores quienes vieron afectados sus actividades. El 26 de diciembre de 1985, Dian Fossey fue encontrada muerta en el dormitorio de su cabaña en las montañas de Virunga, Ruanda. Había sido asesinada brutalmente con un machete de caza. La última frase escrita en su diario decía: "Cuando te das cuenta del valor de la vida, uno se preocupa menos por discutir sobre el pasado y se concentra más en la conservación para el futuro". A pesar de que las fechas de su vida y muerte no están del todo claras, se sabe que el hombre que después sería el inspirador de la religión más poderosa de la historia vivió a comienzos del siglo I. A ciencia cierta poco se sabe de su biografía, aunque es sabido que la importancia de este personaje en la historia es innegable. Fue nada menos que el iniciador de un culto que hoy en día se sigue practicando en todo el mundo. Un hombre extraordinario, capaz de conquistar la atención de las masas en una época de mucha confusión y crueldad. La tradición cristiana nos cuenta cómo Jesús transmitía un mensaje de amor, de fraternidad para con todos, y su fama crecía cada día que pasaba, por lo que empezó a molestar a otros cultos.
incluso a otros que creían en su mismo Dios pero que cuestionaban su metodología y mensaje. Así que tal y como los casos anteriores, este personaje comenzó a acumular enemigos y cada vez más influyentes. Los rumores comenzaron a poner en duda su origen divino, pero especialmente lo más importante: su mensaje ya no daba el mismo efecto en la gente. Se la acusó, juzgó y curiosamente, no fueron los propios romanos los que lo condenaron directamente, sino su propio pueblo el que decidió entre él y otro acusado. Fue crucificado y murió en la cruz entre otros condenados. De ser real todo esto, la vida de este hombre terminó de una manera bastante cruel y tormentosa. La libertad de expresión es uno de los mejores privilegios de nuestra época, dado que esto durante la mayor parte de la historia de la humanidad no ha sido así. Tuvieron que pasar muchas épocas y correr mucha sangre inocente para lograr las libertades de ahora. Y aquí te presento a la persona que probablemente dio el inicio del debate sobre el reconocimiento de la libertad de pensamiento y expresión. Miguel Servet, nacido en tierras españolas el 29 de septiembre de 1509, fue uno de los mayores pensadores de su era. Astronomía, meteorología, física, matemáticas, anatomía y medicina. Muchas fueron las ciencias que este científico aragonés cultivó. Entre sus más grandes aportes están sus trabajos sobre la circulación pulmonar, pero no fueron sus ideas científicas las que lo pusieron en el punto de mira de los católicos y protestantes, sino sus propias opiniones religiosas. En el mismo libro en el que describe la circulación pulmonar, Servet expresa pensamientos sobre la religión un tanto controversiales con los preceptos de la época. Considera que la imagen como individuo de Cristo era errónea, que este más bien era un poder que estaba en todos lados y se manifestaba en un todo. Consideraba también que el bautismo debía ser un acto maduro y consciente, y que por tanto debía hacerse ya en edad adulta. Esto por supuesto generó indignación en las altas cúpulas de poder, así que el Consejo de Ginebra dictó su sentencia de esta forma: contra Miguel Servet del Reino de Aragón en España, porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de 3 cabezas, porque contraría las escrituras decir que Jesucristo es un hijo de David, y por decir que el bautismo de los pequeños infantes es una obra de brujería, y por muchos otros puntos y artículos y execrables blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica, para seducir y defraudar a los pobres ignorantes. Por estas y otras razones te condenamos, Miguel Servet, a que te lleven y aten a un lugar de Champel, que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e impreso, hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas, y así termine tus días para que quedes como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo. Fue condenado y sentenciado a morir en la hoguera el 27 de octubre de 1553. En una época en la que las mujeres se dedicaban a otros menesteres, Hipatia, nacida en Alejandría, Egipto en el siglo V, era hija y discípula del astrónomo Teón. Esta gran mujer, filósofa y maestra neoplatónica, cultivó las matemáticas, la astronomía, la lógica, las ciencias exactas y las enseñanzas de Plotino. Por si fuera poco, se le considera la primera mujer científica de la historia, y también por desgracia pasó a ser una persona más en la lista de aquellas que perecieron por sus ideales. Se sabe que fue líder y maestra de la escuela neoplatónica de Alejandría,
aunque no ha quedado casi nada de su obra ni de la famosa Biblioteca de Alejandría. Por escritos de la época sabemos que Hipatia dio educación a cristianos y paganos sin distinción, muchos de ellos en altos cargos de la aristocracia. Pero en esos días las evidentes diferencias entre cristianos y paganos, la lucha por el poder de los diferentes grupos de cristianos y el hecho de ser Hipatia una mujer influyente, finalmente la llevó a una muerte sumamente cruel. Se sabe que una turbia de cristianos fundamentalistas la asesinó a golpes hasta descuartizarla. Asaltaron su carruaje, la golpearon y la lapidaron. Y no contentos con eso la desnudaron, descuartizaron y arrastraron sus restos hasta un crematorio donde fue incinerada, probablemente empujados por el obispo Cirilo, quizá por su intolerancia ante el paganismo que ostentaba Hipatia, con su propio entendimiento de la realidad en que vivimos.